Buenos días, mi nombre es Ali Ríos de la Universidad de Los Llanos del programa de Licenciatura en Producción Agropecuaria de quinto semestre. A continuación mostraré un breve resumen de la Ley 115, Ley General de Educación de 1994 del 8 de febrero, de cada título, haciendo hincapié en algunos artículos relevantes. Primero tenemos el título 1, que son las disposiciones preliminares. Va desde el artículo 1 hasta el artículo 9. El artículo 1 habla de la educación, que es un proceso de formación permanente personal, cultural y social, fundamentado en una concepción humana de su dignidad, derechos y deberes. El artículo 5 explica los fines de la educación, como lo son la formación en el respeto a la vida, adquisición de conocimientos científicos, humanísticos, históricos, sociales, estéticos, formación a la libre expresión, entre otros. Tenemos el título 2, que habla de la estructura del servicio educativo, que se conforma de 3 capítulos y 5 secciones que hablan de los diferentes tipos de educación, que va del artículo 10 al 35. El capítulo 1 habla de la educación formal. En el artículo 10 menciona que es aquella que se conforma de ciclos y conduce a grados y títulos. La educación preescolar, en el artículo 15, nos dice que es ofrecida a los niños para su desarrollo integral. Dice que la educación básica, en el artículo 19, comprende 9 grados y se enfoca en las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. La educación media, en el artículo 27, es conformada por los grados 10º y 11 y prepara a las personas para el ingreso a la educación superior. El capítulo 2 nos explica la educación no formal. En el artículo 36, la educación no formal actualiza y suple el conocimiento sin sujeción al sistema de niveles y grados. El capítulo 3, la educación informal, en el artículo 43, nos dice que es todo conocimiento libre, sea leer, sea informarse en un periódico, la radio, televisión, etc. Bueno, el título 3 nos explica las modalidades de atención educativa a poblaciones. Va desde el artículo 46 al 71 con 5 capítulos. El tema en este título son las modalidades de atención, y en el 46 nos explica que la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales es responsabilidad de los establecimientos educativos organizar convenios o acciones pedagógicas terapéuticas para permitir la integración académica a dichos estudiantes. Bueno, de aquí también está la educación para adultos. En el artículo 50, la aceptación de las personas mayores en la educación regular por grados. En el capítulo 3, el artículo 55, habla de la adecuación a los grupos étnicos y también a su lengua materna, que no puede faltar. En el capítulo 4, en el artículo 64, hace hincapié en la educación campesina rural y formal y no formal. En el capítulo 5, artículo 68, la educación para la rehabilitación social, la reintegración a personas a la sociedad. Bueno, pasamos al título 4, que es la organización para la prestación de servicios educativos, del artículo 72 al 90 y consta de 4 capítulos. El capítulo 1 son las normas generales. En el artículo 72 habla del plan de desarrollo educativo. El Ministerio de Educación y las entidades territoriales dan cumplimiento a los mandatos de la Constitución sobre la educación. El artículo 73 habla del proyecto educativo institucional, PEI, y habla de que cada establecimiento educativo se deben identificar unos principios
y fines del establecimiento, recursos docentes, estrategias pedagógicas, el sistema de gestión. En el capítulo 2, artículo 76, habla del currículo y plan de estudio, o sea, programas y metodologías. El capítulo 3, artículo 80, evaluación de la educación, como por ejemplo el ICFES para el mejoramiento de la educación. En el capítulo 4, la organización administrativa del servicio. En el título 5, que habla de los educandos, este va del artículo 91 al 103, conformado por 2 capítulos. El capítulo 1, en el artículo 91, habla de que el estudiante es el centro del proceso educativo. En el capítulo 2, artículo 98, el servicio público educativo debe facilitar a los estudiantes la asistencia y participación en eventos de carácter científico, cultural, artístico, deportivo y recreativo, y esto se organiza mediante el carnet estudiantil. En el título 6, es para los educadores, va del artículo 104 al 137, conformado por 6 capítulos. El capítulo 1 y 2 hablan básicamente de que los educadores son orientadores de procesos formativos y deben recibir capacitación. Llevarán a la práctica el PEI, la formación de educadores de alta calidad, fortalecer la investigación, es en lo que más van a hacer ellos hincapié. Bueno, el capítulo 3 habla de la carrera docente, capítulo 4 el escalafón docente, capítulo 5 directivos docentes, o sea, digamos los docentes que ya van a la parte de coordinación, de rectoría, que van ascendiendo. El capítulo 6 habla de los estímulos para docentes, como lo son vacaciones o horas extras, lo que ellos hagan. Bueno, en el título 7 habla de los establecimientos. Los establecimientos educativos, va del artículo 138 al 145. Son 2 capítulos. El capítulo 1, artículo 138, son los requisitos de los establecimientos educativos, como tener licencia de funcionamiento, estructura administrativa y ofrecer el proyecto educativo institucional. Ok. Bueno, en el capítulo 2 habla del artículo 142, gobierno escolar. El artículo 143, consejo directivo conformado por el rector, 2 representantes docentes, 2 padres de familia, representantes estudiantil y representantes de exalumnos. El título 8 habla de la dirección, administración, inspección y vigilancia, del artículo 146 al 172. Son 4 capítulos. El capítulo 1 habla de la nación. Artículo 148 habla de las funciones del Ministerio de Educación Nacional en el servicio público educativo. El capítulo 2 habla de las entidades territoriales. El capítulo 3, artículo 156 de las juntas de la educación y el capítulo 4, inspección y vigilancia. El título 9 financiación de la educación, va del artículo 173 al 192. Son 2 capítulos. El artículo 179, 181 y 184 hablan del mantenimiento y dotación de los establecimientos, manejo de recursos propios, fondos educativos regionales. El capítulo 2, estímulos especiales, en el artículo 185 y 186, que son estímulos y apoyos, estudios gratuitos en establecimientos estatales. En el título 10 podemos ver las normas especiales para la educación impartida por particulares. Esta va del 193 al 203. Son 3 capítulos. El capítulo 1 habla de las generalidades. El artículo 193, los establecimientos privados deben tener licencia